Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a su segmento o programa, como usted lo quiera llamar, Matrimonio Diseño de Dios. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook, a través de la estación de radio. Saludos nuevamente y esperamos que estén bendecidos de parte de Dios. Hoy vamos a tratar otro tema muy interesante aquí en este segmento y es un tema muy profundo, pero vamos a tratar de compactarlo para poder aprender lo más importante que hay en este tema. Y hoy lo hemos titulado El perdón o el poder del perdón en el matrimonio. Y es interesante cómo la Biblia habla de esta situación, o como usted lo quiera llamar. El perdón es algo tan profundo, tan interesante que la Biblia nos enseña, y que querámoslo o no, los que estamos casados, pues de alguna manera estamos inmiscuidos en esto. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, al paso del vivir diario con nuestra pareja, surgen situaciones en las que a veces nos dañamos, y si no aprendemos bien este principio del perdón, vamos a tener muchos más problemas. Y la palabra de Dios nos enseña sobre el perdón en muchas ocasiones. Jesús habla del perdón. En el Antiguo Testamento también la palabra de Dios habla del perdón. Y todos los que hemos aceptado a Cristo sabemos que nuestra relación con Dios se basa en el perdón de nuestros pecados. Entonces, vamos a ir de lleno a esto, porque le digo yo, esto es muy profundo y está muy interesante. Primero que nada, vamos a entender qué es perdonar, ¿sí? Porque a veces también decimos o hablamos las palabras y a veces no comprendemos realmente el significado profundo de las palabras. Pero mire, perdonar no es un acto de una sola vez, para empezar. Perdonar debe ser un estilo de vida, ¿sí? Dice, el propósito es adentrarnos en la bendición de Cristo. Si usted recuerda, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, oye Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a aquella persona que me ofende? Dijo, 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y si usted lo multiplica 70 por 7, en un día son 490 veces. Entonces, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿cuántas veces te puede ofender una persona en un día? A lo mejor no llega a las 490. Pero por eso Jesús lo que estaba tratando de enseñarle a Pedro es que siempre tienes que perdonar, ¿sí? Déjame comentar algo, porque a veces nosotros nada más queremos otorgar el perdón una vez y decimos, no, esta no te la perdono. En nuestra humanidad o en nuestro egoísmo o en nuestro orgullo, nosotros nos encerramos y nos hacemos esclavos al no querer perdonar. Y hay cosas que nosotros decimos, esto sí lo perdono, pero esto no lo perdono. Y el Señor no nos habló de eso. El Señor no nos habló, estas cosas sí las puedes perdonar y estas nunca las perdones. No. Él no clasificó el perdón. Él dijo perdón a todas las ofensas. Ofensas, alguien que te ofendió, alguien que te falló, alguien que te dañó, te lastimó, te mintió, jugó contigo, jugó con tus sentimientos, que no fue honesto, honesta. Y nosotros, bien inteligentes en nuestra manera humana de egoísmo, queremos clasificar las cosas que sí se pueden perdonar y las cosas que no se pueden perdonar. Sí, ahora Jesús nos enseñó en la palabra cuando le dijo a Pedro, pero también cuando Jesús estaba en la cruz. Usted recuerda esa famosa frase de las 7 palabras que le llaman, o las 7 frases. Jesús dijo, le pidió al Padre, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y tal vez algunos de los soldados que escucharon eso han de haber dicho, ¿cómo que no sabemos lo que estamos haciendo? Pero Jesús sabía por qué estaba pidiendo por ellos, porque en realidad ellos no estaban entendiendo la profundidad de lo que estaban haciendo. Ahora, déjeme decirle, la palabra de Dios nos habla mucho de esta situación del perdón. Mateo 5, del 44 al 45, nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no es una opción. Y hay más palabra de Dios que nos habla de esto. Efesios 4:32, Pablo escribiendo a los Efesios dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa palabra en el Nuevo Testamento, la traducción literal de la palabra perdonar significa liberación, enviar afuera, despedir, otorgar un favor de forma incondicional. Y si lo podemos ver de esta manera, el perdón es una decisión, ¿sí? Porque esa es otra cuestión que a veces la gente no entiende, que el perdón no es un sentimiento, porque si tú quieres perdonar cuando sientas, nunca lo vas a sentir. Porque nuestra naturaleza humana tiende mucho a lo que Jesús explicó en este texto que acabo de leer. Jesús dijo, acuérdense que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, si me la haces, me la pagas. Lo que tú haces, te lo tengo que hacer. Y Jesús dijo, ahora no es así. Ahora conmigo es que tienes que perdonar a tus enemigos las ofensas. Y el perdonar nos permite ver la gloria de Dios, mientras que la falta de perdón nos lleva a ser agresivos. Amén. Es bien importante eso que mencionas aquí, donde en el versículo dice amar a tus enemigos, perdonar a los que ultrajan. También en nuestra manera personal, individual, nosotros queremos estar con los que no nos dañan, queremos estar con los que piensan igual que nosotros, queremos estar con los que nos llevan la corriente, voy a decirlo así, pero que alguien te contradice, entonces ya, tú no lo ves como tu amigo, lo ves como tu enemigo, porque no piensa igual que tú, no hace lo que tú crees que debe de hacer, y entonces se empieza a hacer una barrera y tú ya los ves como enemigos. También tenemos que saber que el Señor nos lleva a otro nivel cuando nosotros convivimos con personas que no piensan igual, y no por eso tenemos que verlas como nuestros enemigos o verlos como nuestros enemigos. Como en nuestro matrimonio podemos tener puntos de vista diferentes, pero no por eso somos enemigos. Entonces, en nuestras amistades, muchas veces nada más queremos juntarnos con los que piensan con nosotros, los demás son enemigos. Y yo, si no es enemigo tuyo, yo hago que tú lo veas como tu enemigo porque no piensa como yo pienso. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nos dice amar a nuestros enemigos, son los que constantemente te están agrediendo, con los que constantemente te están hiriendo, y nosotros tenemos que amarles y perdonarles porque no piensan igual, porque ellos están en su propia manera de pensar y no están en tus zapatos, pero nuestros zapatos son los que Cristo nos ha enseñado. Una manera, un estilo de vivir cristiano es hacer lo que Cristo hacía aquí en la tierra. Y voy a mencionar aquí qué es perdonar. Muchas personas temen que al perdonar le va a dar a la otra persona el poder de seguirlos ofendiendo, o que van a rebajarse, que van a humillarse. Eso es lo que piensan que es el perdón. Perdonar, lo que no es el perdón, es no aceptar lo inaceptable. Perdonar no es aceptar lo inaceptable. Eso no es perdonar, porque a veces nosotros mismos decimos, no, yo no voy a perdonar porque eso no se lo acepto. No te estamos diciendo que el perdonar es que aceptes lo inaceptable. O aceptar que lo que te hicieron está bien. Exacto. No es tampoco, perdonar no es justificar males como maltratos, abusos, faltas de solidaridad o infidelidades. Tampoco es hacer de cuenta que no ha pasado nada. Eso sería forzarnos a ignorar la realidad y a acumular resentimientos. Igualmente, perdonar no es tratar de olvidar lo que me han hecho,
pues simplemente tenemos que aprender de lo que hemos vivido. Eso no es perdonar. Perdonar es sobre todo, como dijo mi esposo ahorita, liberarse de los sentimientos negativos y destructivos, tales como el rencor, la rabia, la indignación. Optar por entender que está en mis manos, quitar todo ese resentimiento, ese rencor, y el perdonar es amar a esa persona que nos ofendió sin limitaciones. O sea, es yo te amo porque te amo y te perdono. No decir, te perdono, pero voy a poner una limitación. Pero si me la vuelves a hacer, entonces tú dijiste que perdonar es, que la palabra dice 70 veces 7. No 7 veces, 70 veces 7. Entonces, eso no nos da licencia para seguir ofendiendo, lastimando. No nos da licencia, porque nosotros tenemos que estar conectados con el Señor, y el Señor es el que habita en ti y vive en ti a través de su Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, benignidad, paciencia. Si uno como esposo, como hermano, yo lo voy a llevar más allá del matrimonio, como hermano, como hijo, está teniendo en sus comportamientos el herir, el estar ofendiendo, el estar dañando a la otra persona, eso que está brotando de tu fuente no viene a ser fruto del Espíritu, viene a ser fruto de la carne. Entonces, cuando eso se manifiesta, porque somos humanos, porque tenemos carne, cuando eso se manifiesta, nosotros tenemos que tener cuidado, y es una lucecita que quiere decir, Señor, ya estoy dejando que la carne crezca en vez de que el Espíritu sea el que crezca y mengüe la carne. Tenemos que dejar que el Señor sea el que venga a menguar la carne a través de su presencia, a través de su Santo Espíritu. Ahora, en síntesis, perdonar es otra manera distinta de la rabia y el rencor de ver a las personas y las circunstancias que creemos que nos han causado dolor y problemas. Es poder mirar a mi cónyuge y sus acciones negativas con el realismo y la misericordia propias de Dios, sin desconocer nuestras fallas. No nos identifica con el pecado y nos da la ocasión de ser mejores. Ahora, yo siempre he dicho esto, que en cualquier situación de relaciones con personas, y sobre todo en el matrimonio, siempre tenemos que ver a Jesús. Es nuestro ejemplo, siempre Jesús va a ser nuestro ejemplo. Y Jesús nos enseñó en muchas ocasiones cómo Él perdonó a las personas. ¿Usted recuerda a Pedro cuando lo negó? Jesús, cuando se vuelve a tener ese encuentro después de que resucita y se encuentra con Pedro otra vez, Jesús nunca le reclamó. Jesús nunca le dijo, oye Pedro, lo voy a traer a palabras más comunes. Oye Pedro, la regaste, te sales, me negaste, ¿por qué lo hiciste? No, Jesús lo perdonó. Es más, antes de eso Jesús le profetizó y le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y Pedro dijo, no, Señor, si es hasta la muerte yo voy contigo, pero no te voy a negar. Y lo negó. Y Jesús lo perdonó. Jesús nunca le reclamó después y le dijo algo en esa situación. Y Pedro pudo entender el amor de Jesús hacia él. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces, y conocemos ese pasaje, las 3 veces que le pregunta. Algunos dicen, le preguntó 3 veces porque 3 veces lo negó y era para como restaurarlo. Pero si vemos a Jesús, en varias ocasiones Jesús nos enseñó cómo perdonar, ¿sí? Aún en la misma cruz Jesús nos perdona. Y otra de las cosas que debemos aplicar a nuestro matrimonio viendo a Jesús es que cuando Jesús perdona, o cuando Dios nos perdona, dice que Él no se vuelve a acordar más, ¿sí? De nuestras ofensas, de nuestros pecados. Dice que Él los echa a lo profundo de la mar y de ahí no van a salir. Y Él se olvida. Y a veces pasa en los matrimonios de que por alguna situación que haya pasado,
se piden perdón o le pide el perdón a la esposa o el esposo y dice, ok, está bueno, te perdono. Pero luego al paso del tiempo, usted y yo que estamos en esto del matrimonio, usted y yo sabemos que a veces viene otra situación después y volvemos a sacar eso y decimos, no, pero es que acuérdate que tú me hiciste. Bueno, pero no que ya me habías perdonado, entonces realmente no me habías perdonado. Y una forma de la que usted y yo podemos saber cuándo ya realmente hemos perdonado es cuando nos viene ese recuerdo o esa memoria de lo que nos hizo la esposa o el esposo y ya no sientes ese dolor, esa amargura o ese deseo de venganza, porque también yo decía la semana pasada, tenemos que tener cuidado de la gente con la que te juntas, porque usted y yo sabemos que esto es cosa de la vida real. Algún esposo o una esposa que va y comenta con algún amigo, un familiar y alguna situación, y casi por lo regular, dependiendo de lo grave que haya sido, el consejo de las personas es, no, yo que tú no la perdonaba, o yo que tú no lo perdonaba. No tiene perdón. Pero tenemos que ver a la luz de la palabra lo que hace Dios. Si Dios nos perdona a nosotros nuestras faltas, nuestros pecados, dice la Biblia que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender de ahí? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Ahora, se supone, ¿verdad? Se supone que en el matrimonio debería de ser así, que la persona con la que nos casamos, la que nos dice que nos ama, no nos debería de ofender, no nos debería de lastimar. Pero lamentablemente no es así, somos humanos, estamos en este cuerpo y por lo que usted guste y mande, fallamos. Entonces tenemos que aprender cómo perdonar, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que aprender de Dios, porque es la única manera en la que nuestro matrimonio va a poder avanzar, ¿sí? Yo decía, la gente te va a decir, no perdones, o hay gente que todavía va más allá y dice, no tiene perdón de Dios, o dicen, yo nunca lo perdonaría o nunca te voy a perdonar. Pero la cuestión es que cuando tomamos esa posición de no perdonar, nos estamos haciéndonos daños a nosotros mismos. Porque decía mi esposa en otra de las temas que hemos presentado, que el perdón no se hizo para el ofensor. El perdón, si queremos decirlo así, Dios lo creó o lo inventó para el ofendido. ¿Por qué decías que es así? Porque de esa manera trae sanidad y libertad a ti, no a la otra persona, a ti. Mientras tú no has perdonado, tú estás atado a esa persona emocionalmente. Tú no lo ves, pero hay unas cadenas que está esa persona atada a ti. Ahora, tú puedes decir, pero ya se murió. Está atada a ti porque tú no has decidido perdonarle. Y si es que no vive aquí, vive en otro país o vive en otro estado, estás atada a esa persona, y de la manera que tú estás atada es que cuando viene esa ofensa y viene el recuerdo a tu mente, te causa como una sensación de rabia, de enojo, de como que se te revuelve el estómago. Esa es una sensación de enfermedad, porque también trae enfermedades. Entonces, cuando tú decides, tú tienes el poder de liberarte de eso cuando dices, Señor, no lo siento, pero yo decido perdonar. Yo lo suelto y lo bendigo o la bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, eso trae un descanso a tu espíritu, a tu mente, que cuando tú lo haces, aunque no lo sientas, el Señor va a traer la sanidad y tú lo sigues declarando, y entonces aún enfermedades se van a ir y tú, cuando veas a esa persona, no vas a sentir nada de lo que sentías antes. Al contrario, vas a verlo con el amor y la compasión y la gracia que nos ve Dios a nosotros mismos. Es lo mismo que tú estás dando para esas personas o esa persona que te agredió. Entonces, a mí me llama la atención ahorita lo que mencionabas, cuando uno va y comenta cosas a alguien más y ese yo que tú no lo perdonaba. Déjame decirte algo. Uno también tiene que tener la sabiduría de ir con el mejor consejero, que es Dios. Porque Dios, a través de su Espíritu, siempre te va a decir que perdones. Él nunca te va a decir que no perdones.
porque Él dejó el ejemplo en la palabra. Él lo hizo con Pedro, Él lo hizo con Judas. Y Él es Dios, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, Él nos creó. Él nunca te va a decir que no perdones. Pero a veces nosotros queremos oír lo que la carne quiere, lo que mi orgullo quiere, lo que el egoísmo quiere. Y yo voy con la persona que me va a decir, no, tú no lo perdones. Y ahora haz esto. Pero esos voces, esos consejos no vienen del Padre. Porque tú tienes que conocer los consejos del Padre a través de la palabra. Sí, ahora, lo que decía mi esposa es bien cierto. Tenemos que tener cuidado cuando nos han herido, nos han dañado. Y estoy hablando de personas fuera del matrimonio, aún dentro del matrimonio. O sea, buscar las personas adecuadas con las que tú puedas platicar. Y como decía mi esposa, si viene de Dios la respuesta, te va a decir que perdones. Hay sus excepciones, en algunos casos no nos queremos meter ahorita porque sería otro tema más profundo. Pero la Biblia nos enseña eso, que tenemos que perdonar. Y decíamos, no es un sentimiento, es una decisión, ¿sí? Tú decides perdonar aún y que te duela en ese momento, pero cuando tú tomas esa decisión y lo pones en tu mente y en tu corazón, empieza a cambiar. Empieza a cambiar tu forma de ver a esa persona, de ver cómo actúa, ¿sí? Y yo decía, tenemos que entender, cuando perdonamos, quiere decir que aquella situación, lamentablemente tenemos memoria, ¿sí? Es otra cosa que ojalá y fuera de esa manera, de que al perdonar se nos borrara de la memoria la situación o lo que haya sido que nos haya causado dolor, pero no se borra, ahí queda nuestra memoria. Pero es bien interesante aprender de lo vivido. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de algo, un problema atravesado, que no es lo que tú esperabas, pero la gracia de Dios, el amor de Dios a través del perdón te llevó a flote, no te hundiste, no te quedaste ahí anclado, sino que saliste por la gracia, por la bondad de Dios y la misericordia. Entonces tú vas a poder hablar con certeza del perdón porque has sido un gran perdonador, porque has perdonado a lo mejor lo que otros no han perdonado o han batallado en perdonar. Pero entonces tú puedes ministrar lo que Dios puso en ti. Él también lo hizo para mucha gente. Cuando lo escupieron, cuando lo crucificaron, todavía le dijo al Padre, no tomes en cuenta, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo me pregunto si tú en la carne, yo en la carne, con el dolor que estamos sufriendo, con la indignación que estamos sufriendo, tú le dices al Señor, Señor, perdona al que me está haciendo daño, no sabe lo que hace. Y es lo que nos habla la palabra, bendecir a tus enemigos y bendecirlos de esa manera. No saben lo que están haciendo, Señor, pero yo hablo vida y hablo que tu Santo Espíritu trae revelación y vienen a ser unos hijos de Dios temerosos. Entonces ya estás aprendiendo de las vivencias. Ahora, vamos a entrar en esta segunda parte. ¿Por qué debemos perdonar? Sí, porque decíamos, no es una opción. Es algo que Dios estableció y que tiene que ser así. Y muchas veces, déjeme decirle algo que es bien interesante. A veces entra esto del orgullo en nosotros como seres humanos. Porque yo no sé si usted ha oído personas que dicen, no, es que me hizo esto, pero me lo hizo a mí. Si hubiera sido tú, pues no hay problema, pero me lo hizo a mí. O sea, como que yo estoy por encima de los demás y si alguien me ofende o me daña, yo no debo de perdonar porque yo estoy en un nivel más alto. No, tenemos que entender, todos somos iguales delante de Dios. Dios nos perdona cuando venimos y nos arrepentimos delante de Él. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y lo que decía mi esposa también, quiero agregar un poquito más al principio cuando ella comentaba de que a veces las personas piensan, no, es que si la perdono o lo perdono, es una señal de debilidad. Al contrario, es una señal de que eres una persona fuerte, ¿sí? Y también entender que no es una licencia para decir, bueno, es que ahora que ya estás oyendo esto del perdón, me tienes que perdonar todo lo que yo te haga. No es una licencia,
porque yo creo que nadie nos casamos pensando en vivir de esa manera nuestra vida matrimonial. Yo me voy a casar porque quiero hacerle la vida de cuadritos a mi esposa, o me quiero casar porque le quiero hacer la vida de cuadritos a mi esposa para que me perdone. No, nos casamos con otra idea. Lamentablemente, le digo yo, somos humanos, fallamos, pero tenemos que aprender en el proceso de que Dios nos enseña a perdonar. Ahora, a veces nosotros decimos, no le voy a perdonar porque ni siquiera me ha pedido perdón. Ajá. Entonces nosotros creemos que el otorgar el perdón le estamos haciendo un favor a esa persona y estamos esperando que venga arrepentido o arrepentida a pedirnos perdón. Y entonces yo le otorgo el perdón. Pero no es así. ¿Qué tal si nunca va a venir esa persona a pedirte el perdón? Y ¿sabes qué? Tú estás atado, encadenado. Estás estancado. Estancado. Entonces, es de lo mismo que hablaba yo antes, de la libertad en tu espíritu, de la libertad y sanidad a través del perdón que tú das. Tú lo das y quien se beneficia eres tú. Ahora, ¿por qué debemos perdonar? Primero que nada, porque Dios lo manda. En Marcos 11:25 dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, es un mandato de Dios, no es opcional, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que yo tengo el derecho de querer perdonar o no. No, es un mandato de Dios. Y Dios lo hace no por el bien de la persona que te ofendió, sino por tu bien, para que tú seas sanado. Colosenses 3:13 también Pablo ahí nos enseña que tenemos que perdonar. Déjeme buscárselo así rapidito. Colosenses 3:13, lo que dice Pablo aquí a los colosenses es, dice, antes sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Entonces, la Biblia está, es lo que dice, la Biblia está así, no voy a decir repleta, pero está, no voy a decir tampoco llena, pero está en varias partes. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Tenemos que aprender a perdonar, dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. ¿Y cuántas veces no nos quejamos? Nos quejamos del esposo o de la esposa y vamos delante de Dios y nos quejamos y Dios nos dice, no, tienes que perdonar. O sea, deja de quejarte, perdona, porque es como tú vas a ser libre, vas a ser sanado. Ahora, ¿por qué también debemos de perdonar? Porque si no perdonamos, no tenemos derecho nosotros a pedirle perdón a Dios. Mateo 6:12, en el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ahí en el Padre Nuestro todos nos sabemos esta parte que dice, y perdónanos nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, Señor, perdóname, porque así yo también perdono a los que me ofenden. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. No es que Dios me perdone primero, sino tengo que perdonar yo primero para que Dios me perdone. Y si no perdonamos, el tercer punto, si no perdonamos, siempre vamos a ser unos perdedores, ¿sí? Porque cuando nosotros no perdonamos, venimos arrastrando esa amargura, ese odio, ese rencor, esos deseos de venganza, y eso no te deja dormir, no te trae paz. Y sobre todo en el matrimonio, cuando vienen algunas situaciones en las que te vas a acostar y te está dando vueltas en tu cabeza, esto que me hizo me la va a pagar, este que me hizo se la voy a cobrar, o es más, se la voy a hacer hasta el doble para que le duela, para que sienta lo que yo sentí. Yo quiero preguntarte, tú que nos estás escuchando, ¿alguna vez tú has escuchado a Jesús cuando le has pedido perdón por algún pecado, que Jesús te haya dicho, ok, te perdono, pero te voy a hacer yo una para que sientas lo que yo sentí? Jamás tú vas a escuchar que Jesús o que Dios te dice, ok, te perdono, pero te voy a hacer esto para que sientas lo que yo sentí. No, Dios nos perdona y nos da ese perdón de una manera tan hermosa, que es la que Dios quiere que nosotros practiquemos, y sobre todo nuestro matrimonio, para que nuestro matrimonio sea sanado. Ahora, déjeme decirle, cuando no perdonamos somos perdedores. ¿Por qué? Porque primero que nada perdemos la comunión con Dios, ¿sí? O sea, no puedes estar viviendo en tu matrimonio y decir, yo soy feliz,
pero tener dentro de tu corazón cosas que no le has perdonado a tu esposa o a tu esposo. Dios no habita en ese tipo de ambiente en el que tú aparentas que eres feliz, pero traes dentro todo ese dolor, toda esa amargura y no quieres perdonar. Entonces, tenemos que perdonar porque es un mandato de Dios, porque Dios no nos va a perdonar si no perdonamos y porque si no vamos a ser unos perdedores. Ahora, negar el perdón a nuestro cónyuge, ¿sí? Esto hace que la relación se estanque, hace que la relación no avance. ¿Por qué? Porque hay esa falta de perdón, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos que tenemos que perdonar porque Dios nos perdona, va a cambiar nuestra forma de pensar. Por último, decíamos que el perdón no debe ser condicionado, ¿sí? Y en esta parte de que el perdón no debe ser condicionado es, te voy a perdonar, pero tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer esto, o me vas a comprar esto, porque a veces se da mucho de que, bueno, o de aquí en adelante yo hago esto. Sí, yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer lo otro, o me tienes que comprar, o te voy a dar un tiempo para perdonarte. Y si veo que cambias o que te portas bien, entonces a lo mejor te perdono. No. Eso no lo hace el Señor tampoco. Dios no lo hace tampoco. Dios nos perdona cuando nosotros dice al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Entonces aprendamos en nuestro matrimonio a perdonarnos, a poder sanar esas heridas, esas amarguras, esos deseos de venganza que a lo mejor están todavía dentro de tu corazón. Yo te pido que le pidas a Dios que te ayude a perdonar a tu esposo, a tu esposa, y poder tener esa relación en la que te puedas sentir tú en una manera sanado y no vivir con esa amargura o con ese rencor, con esa intención de venganza, porque la venganza es del Señor. Amén. Amén. No sé si querías agregar algo más del perdón. Queremos que sí. Yo quiero que lo apliquemos en matrimonios, pero también en nuestra vida personal, en nuestra casa, con nuestra familia, hablando de madre, padre, hermanos, hijos. Todos necesitamos aplicar el perdón en las diferentes áreas donde estamos, y no nada más somos esposos, esposas, somos hijos, somos hermanos, tenemos unos padres, y si ya no los tenemos y por alguna razón nos causaron un daño o algo quedó en nuestro corazón, otorga el perdón y serás libre, no porque se lo merezca, no porque ya no te acuerdas, sino por tu libertad y porque Dios también te perdona cuando tú perdonas. Quiero agregar este último pensamiento para aquellas parejas que nos están viendo o que nos van a ver, que a lo mejor entraron en una relación de matrimonio y por algún problema, alguna situación, hubo una separación, hubo un divorcio, y a lo mejor se volvieron a casar o están solos o solas, y esa situación que provocó ese divorcio sigue trayendo dolor, sigue trayendo amargura a tu corazón. Perdona a aquella persona con la que viviste no sé cuánto tiempo, perdónalo o perdónala. Libérate de ese deseo de venganza, libérate de esos deseos de que le vaya mal. Sí, porque Dios nos perdona, tú también debes de perdonar. De la esclavitud emocional, libérate. Y llévalo a Dios en oración y dile: Señor, yo he cargado con este dolor que esta persona con la que viví me causó y no he podido sanar. Dile que perdonas a esa persona, suéltala, libérala para que puedas tener paz en tu corazón. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar. Gracias, Dios. Gracias, en este día por lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias porque tu palabra nos habla del perdón. Que nosotros, así como tú nos perdonas, Señor, tú deseas que nosotros seamos buenos perdonadores. Gracias. Señor, no es fácil perdonar porque nuestra carne, nuestra mente, Señor, nos ha sido enseñada o preparada para que cuando alguien nos ofenda, nos dañe, Señor, tenemos que reaccionar de una manera en la que deseamos dañar, venganza, deseamos que la otra persona también sufra, Señor, pero tú nos enseñaste en tu palabra que debemos de perdonar así como tú nos perdonas. Señor, ayúdanos a entender cada matrimonio. Yo oro por cada matrimonio que está ahora viendo este video. Señor, que si hay entre ellos
problemas, heridas, que se puedan perdonar, que hablen, Señor, y que lo lleven delante de ti y se perdonen para que puedan seguir adelante en su matrimonio, Señor. Yo bendigo cada matrimonio que ya ha aprendido que el perdonar es parte principal y primordial del matrimonio. Señor, los bendecimos, deseamos que ellos puedan ser restaurados en todas sus áreas y sobre todo en esta área del perdón, que ellos puedan aprender de ti, Señor, como tú nos enseñas que el perdón es lo básico que debe haber en un matrimonio. Sí, Señor, te damos gracias porque tú traes libertad ahora Señor. Mismo con tu Santo Espíritu, Señor. Trae revelación a cada persona de lo que tiene que perdonar. Así que lo es. ponga delante de tu mesa y que diga, Señor, ya no quiero más esto y yo otorgo el perdón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través del perdón tú nos traes libertad, tú nos traes sanidad, Amén. tú nos traes restauración, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, pero gracias por lo que vas a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por este tiempo que han estado con nosotros. Los invitamos la próxima semana a seguir en sintonía con nosotros. Hasta pronto, nos despedimos. Josafat, Y Alma García. de Matrimonio, Diseño Diseño de de Dios. Hasta pronto, bendiciones. Bye.